A esta hora, cuando son las 5:12 minutos, hora Costa Este, 4:12 minutos, hora Colombia, nos acompaña Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN24 y con quien comentamos cada martes el acontecer en la región. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, un gusto saludarte. Igualmente, Héctor, igualmente para nosotros. A propósito que la semana pasada hablábamos de todo esto que ocurría, pero quiero comenzar por lo que pasó en la OEA, por este consejo realizado el día de hoy. Y quisiera preguntarte, ¿era necesario la explicación del canciller del Ecuador en el foro de la Organización de Estados Americanos? Yo creo que sí, que era importante realizar esta reunión, tener suficiente apoyo político para la estabilidad institucional de Ecuador. Me sorprendió que esta reunión no se convocara la semana pasada, inclusive cuando ya había hechos preocupantes. Claro que todo empeoró mucho entre viernes y sábado, especialmente en Quito, por supuesto, y entonces no se pudo postergar más. Y enhorabuena que se hizo esta reunión y que la región pudo expresar su apoyo a la legalidad institucional del Ecuador y de su gobierno. Ahora, más allá de ese apoyo institucional al que hace referencia Héctor, ¿qué otra cosa se buscaba dejar claro? ¿El actuar de Venezuela, por ejemplo, detrás de todo lo que ocurrió en Ecuador? Bueno, en parte también el actuar de Venezuela y de grupos irregulares, de vándalos y de agitadores profesionales, de métodos de acción oscuros. El ataque a la Contraloría del Estado es el ejemplo más citado y verdaderamente constituye una clara admisión de que hay grupos ahí buscando otra cosa, no solo protestar por el fin de un subsidio energético. Entonces había una agenda múltiple y por el otro lado es la necesidad imperiosa de las democracias de la región de defender a otras democracias de la región, a toda otra democracia de la región donde el sistema de gobierno esté bajo amenaza, y esto que ocurre en Ecuador y las declaraciones explícitas del expresidente Correa llamando al presidente a renunciar son prueba adicional de que esto constituía un intento de desestabilización de ese gobierno, del gobierno de Lenín Moreno, ¿verdad? ¿Pudiera decirse de alguna manera que las democracias en la región están bajo amenaza? Sí, están bajo amenaza, están debilitadas por un conjunto de razones, algunas de índole internacional, otras de índole cultural, si se quiere. Hay varias de índole económica. El cambio de ciclo de precios que América Latina gozó durante la primera década de este siglo, hasta 2012 aproximadamente, y que con la caída de precios comenzó a generar insatisfacción e incertidumbre, particularmente en las nuevas clases medias, precisamente, beneficiarias del boom anterior. Y dado todo esto, hay estrategias claras de desestabilización que tienen que ver con la acción del régimen de Maduro, que tienen que ver con la intervención de Cuba en la región, históricamente, con la acción de grupos irregulares asociados a ambos, FARC disidentes, ELN y otros grupos, y probablemente colectivos que han sido detectados también en estas protestas de Ecuador. Y grupos, además, contratados para ese efecto. Es interesante porque el movimiento indígena se ha separado en estas últimas horas, desde el sábado, de las acciones del correísmo. El movimiento indígena ecuatoriano nunca fue correísta, fue manipulado y fue cooptado a tal efecto. Cuando los dirigentes indígenas se dieron cuenta de qué se trataba el sábado, que fue virtualmente prenderle fuego a la ciudad de Quito, pongámoslo así, incendiar la ciudad de Quito, que promovió el correísmo y los grupos de choque del correísmo, bueno, se separaron y accedieron entonces a dialogar con el gobierno, lo cual es auspicioso. Pero
todo esto no hace más que probar que aquí había una operación política de envergadura y de carácter regional, no solamente de Ecuador y de Correa, sino de carácter regional. El mismo Correa había estado en Caracas, admitió ser consultor, póngale comillas si quiere, Idania, consultor de Nicolás Sí. Maduro. ¿Consultor en qué, verdad? Bueno, entonces sí, la democracia está en riesgo. Siempre lo está, porque la democracia es frágil por definición. A diferencia de los autoritarismos que reprimen el disenso, la democracia no reprime el disenso. Eso la hace de alguna manera frágil. Pero entonces aquí hay un intento de desestabilizar y de terminar con ese esquema de poder, sobre todo en un año y en un mes, donde hay tres elecciones fundamentales en semanas. La semana que viene, el domingo, hay elecciones en Bolivia, 2 semanas más tarde hay elecciones en Argentina y en Uruguay. Sí. También hay elecciones regionales en Colombia, este mismo domingo. No, el 27, el mismo día que Uruguay y Argentina. Entonces, el bolivarianismo, como sea que uno lo defina, pero esto que surgió de Cuba y de Venezuela bajo Chávez, el bolivarianismo está aprovechando o tratando de aprovechar esta coyuntura para instrumentar un regreso. Claro, ahora la pregunta sería, ¿hay una estrategia para instrumentar ese regreso o se montan sobre estas circunstancias de carácter económico que aparecen, entre otras cosas, como consecuencia de los gobiernos que ejercieron y que evidentemente pues golpea a la población? Sin duda que golpea a la población y encontrar la mejor mezcla de políticas económicas que puedan atender esos déficits y esas distorsiones macroeconómicas heredadas, que verdaderamente el gobierno de Lenín Moreno heredó distorsiones económicas profundas en términos de endeudamiento, en términos de desequilibrios fiscales, y tratar de atender eso es complicado porque ajustar el cinturón de la gente es difícil, pero al mismo tiempo las cuentas públicas deben corregirse y deben equilibrarse. Encontrar la mejor manera la mejor manera de hacerlo es siempre extraordinariamente difícil y problemático y requiere además de muchísima estrategia política para poder navegar aguas turbulentas, acordar con grupos, negociar con diferentes grupos industriales, grupos de sindicatos, grupos indígenas, el agro, la industria, el comercio, los sectores medios asociados al empleo público. Es una verdadera dificultad en encontrar esa exacta mezcla que puede permitir equilibrar las cuentas sin castigar a sectores necesitados. Héctor, ¿cómo queda después de esto, por ejemplo, un Rafael Correa, Nicolás Maduro, con los pronunciamientos que han hecho? Ya mencionabas el de Correa, Maduro también hablaba hoy de los pueblos indígenas, unidos, la victoria, etcétera. Es pura retórica. Rafael Correa no podría volver a ser electo presidente de Ecuador porque no tiene popularidad. Por el otro lado tiene causas pendientes. Sí. Rafael Correa no va a Ecuador. Hay quienes dicen que todo esto se hizo desde Caracas y desde Bélgica, porque Correa reside en Bélgica. Pobres los belgas, tener que asociarse a un intento de desestabilización en Ecuador también, ¿no? Desde Bélgica. Pero lo cierto es que el intento es claro, el intento es recuperar Ecuador como estado asociado a la Alianza Bolivariana y que eso tenga efecto sobre las elecciones próximas que se están llevando a cabo en 4 países de la región, y Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia. Y claramente esa es una estrategia de recuperación de un poder perdido, una vez que en Argentina fue electo Macri, en Colombia Duque, en Ecuador Lenín Moreno y en otros países, en Brasil Bolsonaro, otra vez que hubo un cambio de ciclo desde aquella supuesta izquierda bolivariana hacia un centro derecha, y esa supuesta izquierda bolivariana, con el apoyo siempre de La Habana, está por todos los medios intentando retornar al poder, además para que el régimen de Maduro pueda sostenerse en el tiempo indefinidamente, que eso es lo que busca, por supuesto, el régimen, pero también busca el Partido Comunista Cubano.
Claro, ahora, una última pregunta. ¿Podemos pensar que por ahora fue conjurado este propósito? Todo indica que sí, una vez que se ha calmado la calle, una vez que los grupos verdaderamente activos y golpeados por el ajuste accedieron a conversar y negociar, verdaderamente uno podría decir, bueno, tendrían que haber empezado por ahí. Y es cierto, el gobierno de Lenín Moreno tendría que haber empezado por ahí. Pero no se hizo y es bueno, es mejor tarde que nunca. Y por lo menos por ahora parece conjurado y esperemos que puedan encontrar aquella fórmula de negociación aceptable para todos y que por todos los medios se pueda estabilizar la situación, porque es inconcebible y no tiene precedentes este grado de violencia verdaderamente, y Dania, las imágenes, yo también estaba mirando las imágenes que enviaba Andrea Bernal desde Quito, verdaderamente incendiando la ciudad. Y eso, por supuesto que no es conducente a ningún tipo de democracia. Claro. Héctor Chamis, gracias por acompañarnos, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, y Dania, hasta siempre. Muy buena tarde.